El eco de Dios. Ministerios Casa de Gobierno, bienvenidos. Los 4 estados de liberación personal. Estamos hablando acerca del Espíritu. Del Espíritu que somos originalmente en Dios. Que el Espíritu Santo de Dios te bendiga en esta mañana. Bienvenidos a un espacio más de enseñanza. Abra su ser espiritual para que pueda comprender la enseñanza y comience a desarrollar lo que usted es originalmente. Recuerda lo que enseñó Pablo en el libro de Gálatas. Andad pues en el Espíritu. Increíble eso. Andad pues en el Espíritu, porque tú eres Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, es decir, los deseos del alma. Bienvenidos a este espacio. Dios está de tu parte. Vamos a hablar en este espacio acerca de un paralelo entre el espíritu y el alma para poder dar introducción a lo que entendemos por el alma o a lo que la palabra nos alumbra frente a lo que es el alma y tú puedas marcar la diferencia de los 4 estados que he mencionado: la mente, el corazón, el espíritu y el alma. Primera de Corintios capítulo 2 versos 6 al 10. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, porque perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Leí Primera de Corintios capítulo 2 verso del 6 al 10 y voy a saltar al verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pablo lo primero que comienza a hablar es una diferencia entre la sabiduría humana que le corresponde al alma y la sabiduría original que le corresponde al espíritu o que le corresponde al entendimiento de Dios o al ser divino o al ser espiritual. Pablo está resaltando que por medio de ese espíritu que somos se puede conocer las intenciones de Dios. Y Pablo el apóstol termina enseñando que una persona natural, es decir, una persona almática que está gobernada por los sentidos del alma, que está gobernada por las influencias del alma, Pablo dice que esa persona o ese tipo de persona no puede comprender el reino espiritual, no puede comprender el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, debido a que su alma lo gobierna y no su espíritu. El reino de los cielos fuese fácil de comprender, de entender o de ver si operáramos 100% desde lo que somos, un espíritu. Pero al permitir que el alma gobierne los sentidos, que el alma sea el que tenga el dominio sobre el cuerpo, sobre la mente y sobre el corazón, ese reino espiritual se vuelve ilógico. Ese reino espiritual se vuelve debatible. Es por eso que hay tantas doctrinas. Es por eso que hay tantos debates en una predicación. 10 pastores pueden predicar el mismo mensaje, pero si estos 10 pastores pertenecen a 10 denominaciones diferentes, va a haber un debate muy grande, va a haber un juicio sobre los mismos 10 pastores que tienen el mismo texto bíblico, el mismo mensaje, la misma línea de lectura bíblica, pero por su doctrina o por su denominación va a ser aceptado o no va a ser aceptado. Aunque es el mismo texto bíblico, la enseñanza puede cambiar. ¿Por qué razón? Porque está viéndose o se está recibiendo desde un plano natural. Si es la palabra la que tiene poder para cambiar,
Si 10 pastores de diferentes denominaciones predican el mismo texto a una multitud de 5,000 personas, pero cada una de estas personas de esta multitud hacen parte de una denominación de estos pastores, van a recibir con agrado, con fe, con aplausos y con glorias a Dios el mensaje de su pastor. Pero van a refutar, van a ignorar, van a rechazar, van a criticar, van a juzgar el mismo mensaje con el mismo texto bíblico que da otro pastor que no hace parte de su denominación. ¿Por qué? Porque no pueden discernir lo que espiritualmente es la palabra. La Biblia dice que la palabra es espíritu y es vida. Por lo tanto, cuando no hay esa comprensión desde lo espiritual, cuando se es natural, cuando se es carnal, cuando se es almático, el mismo pasaje bíblico lo va a debatir aquel que no lo puede entender espiritualmente. Déjame hacerte una pregunta. Cuando vemos Juan capítulo 3, Nicodemo se acerca a Jesús. Nicodemo comienza a hablar desde el plano natural, desde el plano lógico. Jesús le dice, tienes que volver a nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Noten que Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino. Por lo tanto, mientras Nicodemo permaneciera desde la posición del alma, que es la posición natural, Nicodemo nunca podría ver el reino, porque el reino solo se puede ver desde el plano espiritual. Luego Jesús le dice, y si no naces de agua y de espíritu no puedes entrar al reino. Nicodemo, si tú no eres un ser espiritual, tú nunca podrás ver y tú nunca podrás entrar. Nicodemo conocía la escritura, Nicodemo era un hombre muy santo y Nicodemo era un hombre muy entendido en la palabra, un gran teólogo, un gran profesional de la escritura, pero no podía ver y nunca pudo entrar, o por lo menos en ese tiempo no podía entrar al reino, porque para ver y entrar se necesita la percepción desde el Espíritu. Es por eso que cuando Juan en Apocalipsis capítulo 4 logra entrar al reino sin haber muerto, dice, y entonces estaba yo en el Espíritu, y subí y vi la puerta del cielo y entré, y entonces empieza Jesús a revelarle. Y es por eso que Ezequiel, cuando es tomado por el Espíritu de Dios, dice, y estaba yo en el Espíritu cuando la mano de Jehová me levantó y me sacó de Tel Aviv y me llevó allí a orillas del río. Ok, desde el plano espiritual solamente se podrán percibir las cosas del Espíritu. Ahora bien, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que volver a nacer. Pero la pregunta es, ¿qué parte de nosotros tiene que nacer de nuevo? ¿Qué es lo que en ti tiene que nacer de nuevo? Ok, sabemos que nacer de nuevo es volver a nacer. Nacer de nuevo técnicamente es volver a nacer. Juan capítulo 3, verso 3. Significa entonces que sin un nuevo nacimiento no podemos ver y no podríamos entrar al reino, mucho menos lo vamos a entender. Ok, pero ¿qué es lo que tiene que nacer? Si su espíritu viene de Dios, y si Dios nunca muere, entonces descartamos que el hombre espiritual que el hombre espiritual debe volver a nacer. Su espíritu no tiene que volver a nacer. Nunca tendrá que volver a experimentar un nuevo nacimiento. Ahora entiendo cuando muchas personas dicen la muerte espiritual. ¿Puede existir muerte espiritual cuando un espíritu no muere? Dios no muere. Dios es eterno. Dios es espíritu. Y nosotros somos un espíritu que fuimos hechos de Él. Ok, si Dios no muere porque es un espíritu y nosotros somos una parte espiritual de Él, ¿por qué asumir que puede haber una muerte espiritual? ¿No será más bien que lo que muere es el alma? ¿No será más bien que lo que tiene que volver a nacer es el alma? ¿Que el alma tiene que ser engendrada nuevamente? Porque el espíritu no muere. La Biblia dice en Eclesiastés que cuando el hombre muere, el cuerpo va al polvo y el espíritu vuelve a Dios. El espíritu no se condena, el espíritu no muere. El espíritu simplemente se puede dormir. Dice la Biblia en el libro de Isaías, y despertó Jehová el espíritu de Ciro que estaba dormido. Pero no significa que el espíritu pueda morir, porque un espíritu no muere. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tiene que nacer de nosotros? ¿Qué fue lo que Jesús le quiso decir a Nicodemo que tiene que nacer? Que eso tiene que nacer. ¿Qué significa nacer? Que tiene que morir primero para volver a nacer.
Nada nace si no muere primero. Entonces significa que algo en mí tiene que morir porque algo en mí tiene que nacer. Tenemos claro que la Biblia declara que el alma que pecare morirá. Entonces es importante entender que el alma es el que muere. Por lo tanto, si el alma muere, el alma tiene que volver a nacer. Mas el espíritu va a Dios porque es de Dios, porque Dios lo creó, porque viene de Dios. ¿Qué es lo que nace de nuevo? El alma, no el espíritu. Ahora, ¿por qué debo volver a nacer desde el alma? Juan 3:4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Sí tiene que volver a nacer, no un hombre, no el cuerpo. Tu cuerpo, Nicodemo, no tiene que volver a nacer, tu cuerpo ya nació. Tu cuerpo no tiene que volver a entrar al vientre de tu mamá para volver a nacer. Tu cuerpo se descompondrá y pasará a un estado de polvo. Pero tu espíritu volverá a Dios. Pero Nicodemo, tu alma está muerta porque pecó. Tu alma está separada de Dios. Tu alma no quiere nada con Dios. Ella debe volver a ser engendrada. Eso es lo que Jesús le estaba dando a entender a Nicodemo. En otras palabras, lo que tiene que nacer de nuevo en la parte integral mía es el alma que está preso en la corrupción. En otras palabras, Dios le está diciendo a Nicodemo, Jesús le está diciendo a Nicodemo: tú estás muerto. Nicodemo, tú estás muerto. ¿Qué es lo que está muerto? Ok, lo que está muerto es mi alma, porque gobierna sobre mí, debido a que mi yo espíritu está dormido, o está apagado, o está inactivo. Pero ¿cómo nazco de nuevo entonces desde el alma? Juan 3:5. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, significa entonces que el espíritu es lo que le puede dar vida a aquello que está muerto. El espíritu es aquello que le puede dar vida a aquello que está muerto. ¿Y qué nace entonces de nuevo cuando el proceso del nuevo nacimiento ocurre en mi vida? Ok, lo que nace de nuevo es mi alma. Mi espíritu no, porque él nunca muere. Quiere decir entonces que nacer de nuevo es someter el alma para que podamos reaccionar como Dios lo hace. ¿Y qué es lo que provoca ese nuevo nacimiento en el alma? Juan 3:5 dice: y el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y aquí es donde toma sentido el nuevo nacimiento. Es ahí donde entendemos que si Jesús habló de un nuevo nacer, entonces no todo yo tiene que nacer. No todo yo tiene que nacer. Mi corazón no tiene que nacer de nuevo, porque Jesús no dijo que nuestro corazón debía nacer de nuevo. La promesa de Dios fue: quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne, y pondré un corazón diferente en ustedes y escribiré mis leyes en su corazón. La mente no tiene que volver a nacer. La Biblia habla de la mente y dice: tenemos que renovar la mente. Tenemos que ser transformados a partir de la renovación de la mente. La mente necesita ser renovada. El corazón necesita ser mudado o cambiado. El cuerpo no. El cuerpo naturalmente tiene que volver al polvo y en la segunda venida resucitará tal cual. Pero el alma tiene que volver a nacer. El espíritu no tiene que volver a nacer porque él vuelve a Dios. Pero el alma, la lucha del ser humano está en el alma. La lucha de Dios con el ser humano está en el alma. Es el alma el que endurece el corazón. Es el alma la que bloquea la mente. Es desde el alma que nace una mente vana, una mente entenebrecida. Es desde el alma que nace una mente natural, una mente carnal. Es desde el alma que se engendra un corazón endurecido. El alma hace que el corazón se endurezca. Por eso era que David decía: oh alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de tus beneficios. Porque el alma tiende a olvidar, el alma tiende a bloquear, el alma tiende a dañarlo todo. El espíritu no. Jesús le dijo a los 12 discípulos: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, el alma, es débil. Tu espíritu siempre está dispuesto. Oh, por eso el apóstol Pablo decía: porque lo que quiero hacer no hago, mi espíritu, y lo que no quiero hacer eso hago, mi alma. Mi alma me empuja a hacer lo que el pecado quiere que yo haga.
Mi espíritu siempre está dispuesto. Dios les bendiga.